y se está grabando la tutoría, luego la intentaremos publicar. Antes de empezar con la resolución de consultas, una cosita más. Cuando queráis realizar una pregunta, tenéis alguna duda, yo os sigo aconsejando que lo hagáis a través del foro de dudas. Porque yo voy a mirar, cuando miro los mensajes, a mí me llegan los dos, tanto si me lo hacéis si me hacéis una duda particular, privada, como si me la hacéis mediante un mensaje interno, como si lo hacéis en el foro. A mí me llegan las comunicaciones de los tres sitios. Con lo cual, yo voy a responder con el mismo espacio de tiempo, de una forma o de otra. Me lo mandéis por la vía que me lo mandéis, yo voy a tardar lo mismo, no voy a tardar menos en contestar en un foro que en un mensaje directo y privado. ¿Qué ocurre? Que si en ese tiempo en el que yo no contesto, alguno de vuestros compañeros os puede ayudar, os ayudaría. Y además se beneficia el grupo, ¿vale? Entonces yo os sigo aconsejando, no voy a limitar tampoco los mensajes directos o privados, ¿vale? Pero os sigo aconsejando en beneficio propio, porque es posible, no siempre, porque a lo mejor nadie más que yo tiene la respuesta a esa duda, pero es posible que alguno de vuestros compañeros, como ya ha ocurrido, os pueda ayudar antes de que lo haga yo. Y el beneficio es para todos, es para el conjunto. Así que lo tenéis en comunicación, cualquier duda, os aconsejo, habrá cosas que sean privadas, que las queráis mantener en privado, y entonces sí, un mensaje a través de mensaje interno de la plataforma o un correo electrónico que me llegan. Pero cualquier cosa que sea, este ejercicio me ha salido mal, pues si no me sale bien, lo puedo lanzar al foro, que me lo puede resolver alguien que vaya un poquito más adelantado, alguien que lo conozca, o incluso yo mismo, que respondo también en el foro. ¿De acuerdo? Eso sería insistir en lo que considero que es mejor para todos. Y ya pasamos a la tercera parte, la tercera tutoría correspondiente a las sentencias SELECT. Sí que era demasiado apretado intentar meter funciones y agrupamientos en una sola tutoría, se preveía que no íbamos a llegar, pero bueno, he trasladado esos agrupamientos, esa agrupación de elementos, la he trasladado a la tutoría de hoy. Son 3 diapositivas, lo que pasa es que son 3 diapositivas muy densas, o sea que hay mucho contenido en esas 2 o 3 diapositivas. Por lo tanto, tampoco voy a correr mucho a la hora de pasarlas, ¿vale? En principio, dice que una cláusula group by, que hasta ahora no habíamos visto la cláusula select, habíamos visto la cláusula from y habíamos visto la cláusula where, y el order by, ¿vale? Pues puedo añadir en ese select una cláusula más, que es el group by. Normalmente va detrás de la cláusula where, ¿vale? Aquí tenéis el orden, que sería el select, el from, where, group by. Luego, si existe, que veremos que es en una diapositiva posterior, sería el having, y luego ya finalmente la ordenación. ¿Para qué sirve ese group by? Dice que permite agrupar las filas resultantes de las consultas por un determinado campo y extraer información de cada grupo. Eso, a quien no haya intentado ya los ejercicios, pues le dice poco. Vamos a verlo, eso sí, con un ejemplo, ¿vale? Que, como sabéis, utilizamos esta base de datos Word, que os puse el script en la página del curso, en la página del módulo, ¿vale? Y lo que decimos con esta sentencia select es: muéstrame la región o regiones, y de cada una de ellas me vas a sacar la media del Producto Nacional Bruto con 2 decimales, y a eso le vas a llamar el PIB, ¿vale? Entonces, ahora veremos order by.
así. Vale, y aquí también se lo voy a poner. Vale, entonces, en este caso me muestra, por ejemplo, una de las regiones es British Islands, ¿vale? Otra Western Europe y otra Southern Europe, como vimos. De cada una de ellas, de cada una de estas regiones, hay varios países, ¿vale? Y cada uno de esos países tendrá un Producto Nacional Bruto. Lo que hace el SVG, lo vimos en las funciones de grupo, el SVG lo que hace es la media de todos los valores que yo le paso. En este caso, le estoy pasando los valores que tiene cada uno de los países de la región de British Island, ¿vale? Se la estoy pasando a VG y lo que hace es pues sacarme la media de eso. ¿Qué ocurre si no le pusiera el group by? ¿Vale? Imaginaos que yo hago la misma sentencia, pero en este caso sin el group by. ¿Vale? Y me dice que región es lo que os dije con el AVG, que no puedo mezclar a la vez valores de grupo con valores individuales. Si yo le digo sácame la media del Producto Nacional Bruto, en principio me refiero a todos los países, ¿vale? Si lo quiero sacar por regiones, tendré que coger los países de una determinada región y sacar su media, los países de la siguiente región y sacar su media, ¿vale? Podríamos hacerlo uno a uno. Yo podría, por ejemplo, sácame la media, ¿vale? Pero ya sin el... Bueno, por aquí lo puedo poner. Yo podría decir que me sacara la media de los países de British Island, ¿vale? Y quitarle, porque ya sé la región que es. Y fijaos que me da el mismo valor, evidentemente, que la media esta. ¿Vale? Porque he cogido solo la media de una serie de países, a aquellos que pertenecen a la región British Island. ¿De acuerdo? Pero si lo quiero todos o lo voy haciendo uno a uno y luego le paso el listado a quien sea, pues rehecho a mano, si lo quiero de cada región su media, entonces ya tengo que utilizar el group by, ¿vale? Como hemos hecho antes. Si utilizo el group by, sí que puedo mostrar la región y por cada una de las regiones la media, ¿vale? Eso es lo que me hace el group by. El group by, digamos que ordena, ¿vale? Vamos a hacerlo ordenar por región. Y sin el pic, sin la media. Vamos a hacerlo así. A ver si... ¿Vale? Imaginaos que lo que tenemos es esto. Lo que hace el gestor de base de datos es, para agrupar primero, los ordena por esa columna que nosotros hemos dicho, que en este caso es la región, y pone los 3 países que están en la región de los países bálticos, ¿vale? Los pone juntos y saca la media, si es que lo que queremos es la media de esos países, saca la media de esos países, pues en este caso sumando los 10.000 más los 5.000 más los 6.000, un total de 22.000 o 23, entre 3, pues los 7.700 que daba antes, ¿vale? Luego coge los 2 países de Islas Británicas, le suma el Producto Nacional Bruto y le saca la media. Luego todos los del este de Europa y lo mismo, lo suma, ¿vale? Entonces el group by sirve para eso, ir agrupando e ir tomando información, e ir extrayendo información del grupo, ya no de un registro individual, sino en este caso de los grupos de valores, ¿vale? Ese sería el group by, lo que hemos hecho, ¿vale? En este caso voy a repetirlo, order by el PIB. Vaya,
Lo he puesto así. ¿De acuerdo? Esto ya es una vez que le aplicamos el group by. En este caso, como estoy agrupando por regiones, puedo poner la región. ¿Vale? Si estoy agrupando por regiones, no puedo poner el país. No podría hacer esto. Dime la región y el país. El país que es name. From country name. ¿Vale? Me dice, no, name no te vale. Name no lo tienes agrupado. Si agrupo por región y por país, sí. Si yo quisiera, puedo agrupar por región y por el nombre. ¿Vale? Y entonces sí, lo que pasa es que no tiene mucho sentido agrupar por región y por nombre. ¿Vale? Porque de cada uno de esos grupos en realidad solo hay uno que tenga ese nombre. ¿Vale? Solo el group by tiene sentido cuando hay más de un valor que se repite. ¿De acuerdo? En este caso, el valor que se repite es la región y yo puedo mostrar información extraída del grupo de países que forman parte de esa región. ¿De acuerdo? Ahora, si os acordáis, a ver que ponga... Bien, si os acordáis, nosotros podemos filtrar las filas que van a aparecer en el resultado. Hasta ahora podíamos poner condiciones que limitaran las filas que iban a aparecer. Por ejemplo, yo podía hacer que solo salieran las filas de Southern Europe. Eso lo hemos hecho varias veces. A ver, por ejemplo... sin el rank. Vamos a... ¿Vale? Yo puedo hacer esto. En lugar de mostrarme todos los países, le digo que me muestre solo aquellos que pertenecen a la región de British Island. Estoy poniendo una condición. A ver... No, el alias se le puede poner con el as o sin el as, no es obligatorio. ¿Vale? Para poner el alias me sirve así. Pero las comillas sí, ¿no? Las comillas sí, porque si no se cree que es otra columna. ¿Dobles? No, ¿dobles o simples? Dobles. Dobles. ¿Vale? Las simples son para las constantes de caracteres. Te puedo hacer una pregunta, aunque vaya, es que no sé qué me pasa. Para obtener la información de Word, ¿era barra D? Para la descripción de las columnas, si yo le pongo contra barra D y no Word, en este caso es de la tabla, que es country. ¿Vale? Me dice cómo están formadas. Creo que no tengo la tabla. Creo que no tengo esa tabla, ¿no? Para ver todas las tablas sería contra barra DT. Ah, vale, gracias. ¿Vale? DT y me dice las tablas que tenemos. No te molestes. Vale, nada, no es molestia. Estábamos diciendo, eso sí, que yo el where lo utilizo para especificar las filas que van a aparecer en el resultado. En lugar de todas, elijo aquellas que cumplen un criterio. Vale, ¿qué ocurre en el group by? Si yo tengo, a ver que no me equivoque, esta. ¿Vale? Imaginaos que el resultado, como veis, de cada uno de los L, que el resultado del group by es una tabla también. Pues yo debería poder establecer criterios para ese resultado. ¿Vale? Decir, por ejemplo, que solo me interesan aquellos que tengan más de 100.000 y que solo aparezcan estos. Pero no lo puedo hacer en el web. ¿Vale? Yo no podría hacer... Ahí. Vamos a ponerlo aquí. Where GNP mayor que 100.000. ¿Vale? No me ha limitado a estos tres. ¿Qué ha hecho? Como el where se
la base de datos Word, si miráis en la unidad 2, tenéis cómo cargarla, ¿vale? Y si queréis, si alguno se tiene que quedar un poquito más al final de la tutoría, pues se lo puedo explicar directamente, ¿vale? Pero en principio ya la cargamos en el vídeo anterior. Creo que en el vídeo anterior que tenéis colgado también se explica cómo cargarla, ¿de acuerdo? Vale, hemos dicho que lo que yo quiero es, una vez que se ha hecho el agrupamiento, que aparezcan solo aquellas regiones que tienen una media del Producto Nacional Bruto mayor que 100.000. Pero en cambio, si le pongo este where, ¿vale?, lo estoy haciendo antes del group by, y el resultado que me aparece es: agrúpame por regiones y sácame la media del Producto Nacional Bruto, pero solo ten en cuenta aquellos países que tienen un Producto Nacional Bruto superior a 100.000. Es decir, ese criterio se ha establecido antes del agrupamiento, con lo cual hay países en cualquiera de las regiones que lo cumplen, ¿vale? Y por eso aparecen esas regiones. En cambio, si yo quiero establecer primero el agrupamiento y luego, una vez que he agrupado, quiero establecer algún criterio sobre este resultado, lo que voy a hacer es utilizar el having, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo ponerle, en lugar del where, fijaos que no me da error poner el where sirve para una cosa, pero lo que yo quiero hacer ahora es, teniendo en cuenta, ¿vale?, que el PIB tiene que ser mayor que 100.000. ¿Vale? Bueno, el PIB, el round, vamos a ponerlo entero. ¿Vale? Y ahora sí. Uy, perdón. ¿Vale? Y ahora sí que me aparecen únicamente esas tres filas. ¿De acuerdo? Si yo utilizo el having, estoy estableciendo criterios que se tienen que cumplir los grupos después de haber agrupado. Si utilizo el where, estoy estableciendo criterios sobre las filas de la tabla, pero no sobre el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, en función de qué criterios y dónde lo quiera poner, utilizo el where o utilizo el having. Y eso es algo que os cuesta mucho asimilar, ¿vale? Where para las filas de la tabla, having, establecer criterios en el resultado de los agrupamientos, ¿vale? Y en principio esto es el group by y el having, que ya os comento que hay que hacer algunas prácticas para poder entenderlo, pero si no hay ahora ninguna pregunta directa, pasamos a lo siguiente. Alberto, quizá la única pregunta es por qué algunas veces no coge el alias. El alias, pues, depende de cuándo se haya hecho, depende del sistema gestor de base de datos, que en qué momento asigna a esos valores, a esa columna resultante, el alias, ¿vale? Entonces el order by sí, porque digamos que ya lo tiene establecido, pero el having es anterior a que el gestor de base de datos le haya aplicado al resultado ese nombre, ¿vale? Entonces es un poquito qué algoritmo utiliza, en qué momento el programa internamente le asigna a esos resultados, a esa columna, ese alias, ¿vale? Ok, gracias. Vale, lo siguiente que tenemos que ver es las consultas multitabla. Y en los contenidos, si yo no lo he quitado, creo que no lo he quitado, en los contenidos empieza por el producto cartesiano. El producto cartesiano se puede utilizar, pero no es muy habitual, ¿vale? El producto cartesiano lo que hace es coger las filas de las tablas, de dos tablas, porque estamos en una consulta donde en el from vamos a poner más de una tabla. Hasta ahora todos los select que hemos utilizado era select from country, ¿vale? Entonces siempre estábamos utilizando la misma tabla.
pero hemos visto que en esa base de datos hay 3 tablas. Y entonces habrá veces donde yo quiera enlazar datos que están en diferentes tablas y ponerlos solo en el mismo listado. Entonces habrá veces que en el front establezca más de una tabla. La primera forma de indicar que yo voy a coger o que quiero coger datos que están distribuidos en varias tablas es con el producto cartesiano, que lo único que tenemos que hacer es indicar en el from, en este caso, ¿vale? Las 2 tablas de las que vamos a coger, no hay caso a esto join, bueno, el cross join sí, las 2 tablas de las que vamos a coger los datos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo ¿vale? Fijaos, le hemos dicho con el producto cartesiano, con el cross join, o bien simplemente separándolos por comas. Fijaos que lo único que hace es coger el valor de una fila, en este caso solo el nombre del país, y combinarlo con los valores de esa columna language, de esa columna idioma, de la otra tabla, con cada uno de los valores, con lo cual parece que albanés, que es este idioma, se habla en todos los países, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un todos con todos, ¿vale? Todas las filas de la tabla country las vamos a enlazar con todas las filas, las vamos a relacionar con todas las filas de la tabla country language, ¿vale? Eso normalmente no es lo deseable. Normalmente es que yo quiero saber qué idiomas se hablan en Albania, igual que quiero saber qué idiomas se hablan en España, ¿vale? ¿Qué idiomas hay en la base de datos relacionados con el país España? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente el cross join no se utiliza. Sí que vamos a ver, pues imaginaos, ¿sí? Pero, a ver, una duda. Porque entonces el cross join, ¿qué pasa? ¿Que te da un error y por eso sacas No da error. ¿O qué? Pues no entiendo que enlace y que siempre salga el mismo idioma. El idioma no sale el mismo, solo que sale cada vez para todos los países, entiendo. Cada lenguaje para cada país. Está relacionando cada una de las filas de la tabla países con cada uno de los idiomas. Es lo que hace. Si yo luego de ahí quiero extraer alguna información, ¿vale? Muchas veces llegamos al siguiente paso, que es la combinación interna. Llegamos con un where. Si yo simplemente añado una restricción, veremos que sí que nos va a decir cuáles son los idiomas que realmente se hablan en cada uno de los países, ¿vale? Partiendo de un cross join, vamos a hacer, sí, ahora te doy, Javier, ahora te doy la palabra. Partiendo de un cross join, yo puedo añadir una restricción para que únicamente me dé los países y los idiomas que sí que están realmente relacionados. Pero para eso vamos a ver cuál es la estructura de las tablas, ¿vale? Entonces, si yo le digo que me diga qué columnas hay en la tabla países, ¿vale? Pues me dice que tengo el código, el nombre, el continente, la región, todos estos, ¿vale? Vamos a ver también cuál es la estructura de la tabla country language. Y me dice que aquí es country code, language, is official y el porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que encontrar qué atributos de ambas tablas, qué columnas de ambas tablas van a tener los mismos valores para poder relacionarlo. O se refieren, más que los mismos valores exactamente, se refieren al mismo dato. En este caso, fijaos, si voy un poquito para arriba, aquí tengo el foreign key. Pero eso después, todavía no sabemos foreign key, no lo hemos visto, ¿vale? Entonces sí que tenemos aquí una columna en la tabla country que es el código del país, ¿vale? Y tenemos
en country language un atributo que es country code. ¿Vale? Si yo veo cuál es el contenido de cada uno de ellos, me daré cuenta select code from country. ¿Vale? Y aquí fijaos que me sale ALB, AND. Vamos a ver cuál es el country code de country language. Fijaos que sale ALB, ALB, ALB. Es decir, están haciendo referencia el atributo, la columna code de country está haciendo referencia a los mismos valores que la columna country code de country language. Con lo cual eso es lo que me va a servir a mí para relacionar ambas tablas. Dime, Javier. La unión esta, el cross join, Sí. así tal cual has escrito antes, ¿tiene algún uso así habitual conocido? Sin unir las claves. Siempre con alguna restricción, ¿vale? Siempre con alguna restricción. Y la expresión es cross join. Sí, se puede hacer así con el con el cross join o incluso así sale. Bueno, pero esto es el alias, yo podría no haberle puesto alias. Vale. Okay. Esto es el alias de. Vale. Bueno, sí, si le quito el alias tengo que quitárselo aquí también. Lo que pasa es que el alias, bueno, tendría que. Si se lo quito tengo que poner la tabla. Y no haría falta poner el cross join. En este caso con la coma y el cross join es lo mismo, ¿vale? La coma y el cross join. Lo otro es quitar el alias, y si le quito el alias, entonces el problema de quitar el alias cuando tenemos más de una tabla es que si yo le pongo simplemente name, es posible, aquí no va a coincidir, ¿vale? Pero podría ocurrir cuando utilizo más de una tabla que tengan el mismo nombre de columna, y entonces me dice que es ambiguo, ¿vale? Ahora esto es country language. Por ejemplo, si utilizo lo mismo pero para language, en vez de para ver cuál era, bueno, no, para city. Si utilizo, ¿vale? Fijaos que dice, cuidado, la referencia a la columna name es ambigua. ¿Qué quiere decir que es ambigua? Que en country existe un name, una columna name, que dice el nombre del país, y en city existe otra columna name, que es el nombre de la ciudad. Con lo cual aquí me dice, yo no sé a qué name te refieres, si es al de country o si es al de city, ¿vale? Por eso me dice que es ambiguo. Cada vez que veáis que una cosa es ambigua es que o le tenéis que poner un alias o le tenéis que especificar de qué tabla es, ¿vale? Si yo le digo, dime, pues aquí la ciudad, ¿vale? Ahora me dirá city name y vamos a ponerle el country name, ¿vale? Aquí ya sí me sale, me dice el name este se refiere a la ciudad y el name este se refiere al país, ¿vale? Entonces ya sí le estoy especificando si hay dos columnas que se llaman igual, de qué tabla las quiero extraer. Bueno, pero nos habíamos quedado en que teníamos el code en la tabla country y teníamos el country code en la tabla country language, ¿vale? Y eso es lo que nos va a servir para de un cross join pasar a un producto natural que se llama, ¿vale? Teníamos el cross join, vamos a ponerlo por aquí, Pero entonces, si me estoy enterando, sí, cuando tú unes dos tablas y unes dos columnas, cuando quieres mostrar dos columnas, te las muestra fila por fila cada columna de cada tabla de cada tabla diferente. sí, Por eso combinando tanto Albania, porque tiene a lo mejor más tablas, o sea, más filas que una tabla que otra.
Bueno, no, el número de filas es que las va a combinar todas. Si una tiene 10 y la otra tiene 10, al final te van a salir 100. Cada una de las filas de la primera tabla se va a combinar con las 10 filas de la otra tabla. ¿Vale? 10 por 10, pues 100. ¿Vale? ¿Vale? Entonces se van a combinar todas. Ya os digo que pasamos de un cross join donde es todo con todo y ahora le vamos a hacer lo mismo, pero añadiéndole una restricción, que sería, pero solo donde el country.code es igual al country language.country code. ¿Vale? Y esto ya sí tiene sentido. Hemos pasado de un producto cartesiano, le hemos puesto una restricción donde hemos dicho, no, pero no me hagas todas con todas, hazme solo aquellas donde el código del país sea el mismo. ¿Cómo se llama el código del país en la tabla country? Code. ¿Cómo se llama el código del país en la tabla country language? Country code. Pues fíjate solo en eso y me unes, y en este caso sí, en Albania resulta que se hablan 3 idiomas, ¿vale? Que ya sí tiene sentido. En Andorra se habla catalán, francés, portugués y español, ¿vale? Y ahí podemos ver, pues en España se habla vasco, catalán, gallego y me queda alguno por ahí, y español, ¿vale? Entonces eso ya sí tiene sentido. Y andaluz, ¿vale? Y los asturianos que quieren poner el bable, ¿vale? Entonces eso ya sí tiene sentido. Solo me interesan de entre todos las relaciones que existen entre las dos tablas, me interesan solo aquellas donde el código del país en una y otra tabla es el mismo. Y fijaos que evidentemente para enlazar dos tablas necesitamos que que haya en cada una de las tablas columnas que se refieran al mismo contenido, ¿vale? ¿Cómo se llama eso? Eso en realidad es un producto natural, ¿de acuerdo? Y entonces yo puedo pasar, y lo tendremos por aquí, en lugar de utilizar el producto cartesiano, ¿vale? Vamos a utilizar, bueno, este es el cross join. Fijaos que a veces sí que se puede utilizar el cross join, en este caso de una misma tabla, pero para eso le tengo que poner el alias, ¿vale? Dice, ¿qué países comparten el mismo jefe del Estado? Pues para poder comparar entre filas, yo necesito poner los dos países uno al lado del otro, no uno debajo del otro, porque no puedo comparar entre filas entonces. Entonces lo que hago es un producto cartesiano, ¿vale? Donde todas las tablas se repiten y se pueden comparar entre ellas. Y así puedo comparar el jefe de Estado de uno de los países con el jefe de Estado de otro de los países, viendo que uno de los códigos sea mayor que otro, ¿vale? En este caso vamos a hacerlo. No es muy habitual, no es muy común, a ver, pero sí que se puede hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en Dinamarca, ¿quién gobierna? Margarita II, o gobernaba, ¿vale? Que también gobierna en Islas Feroes, ¿vale? Fijaos que también es la misma. En el Reino Unido y en Gibraltar reinaba Isabel II. Y en Noruega y en esto que no sé ni qué país es, Harald V. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Que nosotros tenemos por un lado los países, fijaos, bueno, asterisco no, vamos a ponerle eso.
Fijaos, aquí el país y quién gobierna. Eso es un resumen de la tabla, solo para esos dos países, ¿vale? Pero yo no puedo compararlos si están uno encima del otro, ¿vale? Así no los puedo comparar. ¿Cómo los puedo comparar? Si los pongo uno al lado del otro. ¿Y cómo los pongo uno al lado del otro? Si en realidad tampoco tienen tanto en común. Pues sí que tienen en común. Hago el producto cartesiano y les digo que se tienen que igualar a través de que el jefe del Estado sea el mismo. Pero he hecho un producto cartesiano, en este caso, de una tabla consigo misma, ¿vale? He cogido el de Gibraltar y lo he puesto aquí al lado, con lo cual ya se puede comparar. Aquí Elizabeth II con Elizabeth II. Los comparo, es el mismo, pues ese resultado sí que aparece, ¿vale? Ese sería una utilidad del cross-join, ¿vale? Ahora sí que llegamos a las, ¿vale? Clave ajena y clave primaria. Normalmente lo que utilizamos es eso. En realidad, digamos que es el atributo que identifica de manera inequívoca, y ya lo veremos más adelante de todas formas, cada una de las filas de una tabla. En el modelo relacional no puede haber dos filas que sean iguales, exactamente iguales. No lo permite el modelo relacional. Entonces, normalmente hay una columna o, a veces, un conjunto de columnas que identifican cada uno de las filas de la tabla, ¿vale? Y a eso se le llama clave primaria. Al campo, a la columna de otra tabla que se relaciona, que tiene el mismo contenido que la clave primaria, se le llama clave ajena, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dice muestra los países junto con sus ciudades, con las ciudades que están registradas, ¿vale? Y esto lo tenemos, a ver que lo coja. Partimos otra vez de un cross-join, ¿vale? Partimos de un cross-join, es decir, de un producto cartesiano, y en este caso le decimos que el country code de ciudad, ¿vale? Esto tiene que ser igual al code de country. El code de country sería la clave principal, porque cada una de las filas solo tiene un valor, no puede haber el mismo valor no puede estar en dos codes de la tabla country, ¿vale? No puede haber dos ESP. ESP solo hay una asociada a España, ¿vale? Pero en cambio, en country code sí que puede aparecer varias veces ESP. Si está Barcelona y Madrid, pues las dos ciudades estarán asociadas con ESP, ¿vale? Pero esa es la clave ajena. La clave primaria, sus valores no se pueden repetir, pero en la clave ajena sus valores sí se pueden repetir, ¿vale? Y así tenemos, pues que, a ver si lo voy a llevar. Bueno, pues de España no hay ninguna ciudad, por lo menos de momento, hasta que no la pongamos nosotros, registrada, ¿vale? Pero, por ejemplo, a ver si hay... Ah, sí, está aquí. Es que no lo he puesto ordenado. ¿Vale? Ahí está, Madrid. De España solo hay una de cada. Porque aparece solo capital, ¿vale? Aunque pone ciudad, en realidad son capitales. Bueno, pero estamos relacionando clave ajena con clave primaria. En este caso, no hay más ciudades registradas que la capital. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Lo que podemos hacer es el producto natural. Pasamos del producto cartesiano a la combinación interna, ¿vale? Y en este caso, en vez de un cross join, ya utilizamos simplemente el join. Y en lugar de utilizar la restricción, la combinación, en lugar de utilizarla con un where, la utilizamos con el on. Hay varias formas, o on, o si es el mismo atributo se puede hacer el using o incluso el natural join, ¿vale? Entonces hay varias formas, pero esta nunca falla. Con lo cual yo os aconsejo que siempre que vayáis a hacer una combinación interna, hagáis el join on, ¿de acuerdo? Como no falla, porque las otras son
específicas. Pues si tiene el mismo nombre, pues podemos utilizar el using o podemos utilizar el natural join. Pero ya os digo que el join on me sirve para cuando el nombre, por ejemplo, no coincide. En una tabla se llama country code y en otra tabla se llama code. Pues aún así yo puedo utilizarlo, ¿vale? Fijaos que en realidad el resultado es el mismo, pero es más eficiente esta combinación interna que la que hemos visto del producto cartesiano. Entonces tenemos el mismo resultado, pero le damos a la Q, que alguien todavía tenía problemas para salir de ahí. Fijaos que ya no he utilizado el cross join, ni he utilizado la coma, ni el where. En lugar del cross join utilizo simplemente un join y en lugar del where utilizo el on. ¿Se puede utilizar además un where? Sí, yo podría poner aquí, ¿vale? Puedo decirle, pero sácame solo las ciudades y los países donde región es igual a ver si lo escribo bien, ¿vale? En lugar de todos los países, no, solo quiero, una vez que has hecho ya la combinación interna, quiero de todos los países y de todas las ciudades que hay, cógeme solo aquellos cuya región sea la del sur de Europa, ¿vale? Y evidentemente pues salen menos países, ¿vale? Entonces puedo seguir utilizando el where, pero la combinación interna la hago con el join on en lugar de utilizar el where para hacer la restricción, ¿vale? Como os he dicho, aquí ha puesto, en vez de una sola, pues ha puesto dos condiciones, ¿vale? Pero el where se puede seguir utilizando. Y luego tenemos las combinaciones externas, ¿vale? En las combinaciones internas solo van a aparecer aquellos registros que estén relacionados unos con otros, ¿vale? Por ejemplo, si hay algún país, por ejemplo, que no tiene ninguna ciudad relacionada, pues no aparecería en la combinación, ¿vale? Es decir, hemos dicho que hay uno por cada. Si yo hago dime cuántos países hay, me dice que hay 46, y si le digo cuántas ciudades, pues me dice también que hay 46. En este caso es que aparecen todos, y si le digo con distinct, ¿vale? Y en nuestro caso, cada uno de los países tiene al menos un idioma, está registrado el idioma. Vamos a hacer una cosa, aunque luego la borremos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer. Vale, yo puedo meter aquí un país nuevo, ya veremos cómo se meten, yo ahora lo voy a meter rápidamente para poder hacer una consulta, porque la que viene en la presentación no corresponde, ¿vale? Entonces, code name y continente.
¿vale? Nos podemos permitir la licencia de poner como país, es decir, que ahora en Select Count from Country tenemos 47, ¿vale? Y en principio lo habrá asociado a Europa si yo no se lo he asignado, ¿vale? Entonces vamos a ver cuántos países hay simplemente en from country where bueno, vale, tenemos 5 que empiezan por M, ¿vale? Con lo cual yo voy a sacar las ciudades que pertenecen a esos países, ¿vale? Si yo hago lo mismo que antes, con un join, ¿vale? Este, que era muéstrame, pero sin el... con la condición simplemente de que el nombre empiece por M. Vale, y tengo que ponerle el where country name. Pero fijaos que no aparece Murcia. ¿Vale? No aparece Murcia porque no tiene ninguna ciudad ahora mismo relacionada. En ese caso, yo puedo decirle que de los países me los muestre todos. ¿Vale? Como el país lo he puesto a la derecha, he puesto city a la izquierda del join y country a la derecha, pues yo quiero que de los de la derecha, en este caso del country, que me muestre todos. Y de los de la izquierda, pues los que estén relacionados. Y fijaos que ahora entonces, cuando yo le pongo el right o el left, en función de si lo que quiero es que muestre todos los de los países o todos los de las ciudades, al poner el right join, sí que aparece Murcia. ¿Vale? Entonces, esas son las combinaciones externas. En una combinación interna, solo aparecen aquellos que tienen registros relacionados de las dos tablas, de las 2 o de las 5 tablas que voy a usar. En cambio, en las combinaciones externas aparecen aquellos que están relacionados y aquellos que no están relacionados de alguna de las tablas. ¿Vale? Esas son las combinaciones externas. He dicho que pueden ser, y con esto voy a acabar, que pueden ser de 2 tablas o de 3 tablas o de 5 tablas. Yo puedo ir uniendo a través de join todas las tablas que necesite. Vamos a hacer alguna consulta con las 3 tablas. Las 3 tablas que serían select, hemos dicho country, .name, city, .name y cl, que le vamos a llamar language. ¿De dónde sacamos esos datos? Pues los sacamos de country, que le llamamos CO, que está enlazado con city, ¿vale? Con city, sabiendo que el code de country tiene que ser el mismo que de city el country code. Y esto lo vamos a unir también a la tabla country language, sabiendo que vamos a unir también el country code, lo vamos a enlazar con el country language.country code. ¿Vale? Y si quiero ya ponerle alguna restricción, where region es igual a, solo me interesan
CI. Porque join city, vale, que no le he puesto el alias a city. Y ahora el alias de country language. Vale, entonces yo puedo coger en Albania, en el país de Albania, está la ciudad de Tirana, que es de otra tabla, pero la he metido aquí también, ¿vale? Y el idioma, que es el albanés, ¿vale? Con el country code, y en ese caso si es oficial y el porcentaje de la población que lo habla. ¿De acuerdo? Entonces, estoy combinando datos de tantas tablas como yo necesito, sabiendo que los datos en la base de datos van a estar distribuidos en tablas, ¿vale? Y ya veremos por qué se estructura así. Bueno, Javi. Y una pregunta, ¿qué diferencia habría entre usar el join como estamos usando ahora mismo, por ejemplo, para unir estas tres tablas y hacer un select from las tres tablas, incluyendo con where las dos restricciones? En este caso tendrías que unir las dos restricciones que hemos puesto, además de la de, ¿vale?, de la de Region Southern Europe, tendríamos que unir un AND para esto y otro AND para esto. ¿Funcionar? Funcionaría. Lo que pasa es que estamos haciendo restricciones de unión de tablas, mezclándolas con las del web, ¿vale? Y ahí, como se tienen que cumplir todas, pues todavía. Pero imagínate que tuvieran que cumplirse una de las dos. Ya estarías tendrías que utilizar operadores OR y operadores AND para dos cosas que hacen cosas distintas, ¿vale? Yo creo que más claro hacer el join on, y es más eficiente. La eficiencia, a mí, si os funciona, me da igual, ¿vale? Yo os lo doy por bueno. Lo hagáis con un cross join y luego poniéndole las restricciones en el web, o haciéndolo con un join y luego con el on. Simplemente yo os digo que para mí es más claro separar lo que es el enlace de las tablas y no tenerlo junto a las restricciones de la consulta, ¿vale? Separar el on del web, y sí que va a ser más eficiente que el cross join. Va a ser, entre otras cosas, porque si tenemos que hacer un cross join de unas tablas muy grandes, aquello necesita mucha máquina, ¿vale? Y estas tablas son muy pequeñitas, o sea que no pasa nada, ¿vale? El resultado, si el resultado es correcto, yo la doy por buena, ¿vale? No os voy a exigir, no. ¿La eficiencia crees tú que sabes tú que con el join, por ejemplo, sería más eficiente, ¿no? El join on sería más eficiente que un producto cartesiano, vale, y consumiría menos recursos, sí, okay, ¿vale? Pero, vuelvo a repetir, nosotros vamos a trabajar con tablas más manejables y me interesa que sepáis hacerlo de una de las dos formas, ¿vale? Si luego en la empresa os dicen no, pero utilizan el join, no digáis, es que mi profe no me lo enseñó, ¿vale? Sí, yo lo doy por buena porque me sirve con que lo hagáis con una de las dos formas, pero sí que os insisto que en principio yo prefiero que lo hagáis con el join on, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Pues yo, si nadie va a comentar nada más, yo quería comentarte una cosita a título personal. Vale, pues yo corto la grabación.